¿Qué onda, racita? Bienvenidos a otro episodio de Rompiendo Tabús, en donde hablamos de todo lo que nos dicen que no debemos hablar. Si tú has roto o estás rompiendo algún tabú por tu creencia, gusto, orientación, enfermedad, religión, profesión, contáctame en redes como Daniel Manso G. La neta es que este episodio tabú está buenísimo. Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Rompiendo Tabús, el podcast más disruptivo donde se habla sin filtros con un gran invitado y amigo, mi estimado Pato Madrazo. ¿Cómo estás? Al 100, súper feliz de estar aquí. Emocionado porque ya tenía rato que no me invitaban a un podcast, así que vamos a darle. Ya tocaba también hacer un catch-up. La neta, tienes muchas cosas nuevas, muchos nuevos proyectos que me gustaría discutir contigo y principalmente me gustaría abordar el tema del emprendimiento. Y estaba investigando un poco y me topé con muchos diferentes tabús o mitos que hay alrededor del emprendimiento. Y me gustaría discutirlos contigo. Me gustaría que tú, que eres una persona que tiene mucha experiencia en todo este rubro, podamos discutirlos. Pero antes, me gustaría que dieras una pequeña introducción. Una intro. Claro, o sea, de... ¿Qué onda con Pato? Cuéntanos un poquito de ti, la verdad, para que la gente sepa lo que puede encontrar en tus plataformas, que la verdad es un contenido de muy buena calidad. Perfecto, vamos a darle. Bueno, tengo 21 años, estudio Derecho, sexto semestre, TEC de Monterrey, soy de Tabasco, toda mi familia es política, pero yo me salí de ese show, igual que mi papá. Pues no tanto, pues estás estudiando Derecho, compa. Pero ahorita no le vamos a entrar a la política, Okay, hasta después, igual y sí. ¿Y cuál es tu visión? O sea, como estudiando Derecho, ¿cuál es tu visión a largo plazo? La idea es startupear, empezar mi empresa, llevarla, sacar a bolsa y sobre los 30, 40 años ya dedicarnos a la política. ¿En serio? Sí. Ok. O sea, la política sí es un proyecto, pero más a largo plazo. Sí está proyectada. Ok, qué locura. Tengo novia, llevo 4 años con ella, aprendí con Ceci si quieren aprender inglés. Y pues me encanta el tema del emprendimiento. Siempre desde chiquito entrándole a los negocios y viendo cómo hacer dinero. ¿Cuál fue tu primer negocio y a qué edad? Yo creo que vender, haz de cuenta que compraba los libros de pintar, arrancaba hojas y las vendía uno a uno. ¿En serio? Sí, o sea, tal tenías un libro de dibujar y dijiste, no, hombre, yo voy a venderlo por separado para sacarle más. Exacto. Compraba mayoreo, vendía menudeo, güey. ¡Qué locura! ¿Y a quién? ¿A los de la escuela? En primaria, güey. Tercero, cuarto de primaria. Mames. Ese fue el primer negocio que me acuerdo así súper bien. Luego, me acuerdo mucho que mis papás traían cosas de sus viajes y las vendía, güey. O sea, me regañaban. Pero de repente, en el Mundial del 2006, trajeron un chingo de cosas, que si lapicitos, plumas, libretos. Todo de la temática del Mundial. Güey, un día desaparecieron esas madres. Digo, igual yo tenía 6 para ese entonces. No. Ya empezaste a vender a los 6 años, ya decías de que yo quiero comprarme mis dulces, o sea, Exacto. O sea, de que tú querías tu dinero. Y lo mismo yo creo que parte de mi papá, güey, que él se sale y es emprendedor desde joven, güey. Ok. Entonces se me hace que por ahí va también. Ok, qué locura. Y esto es, o sea, dentro de los tabús que estaba investigando hay uno que me llamó mucho la atención y es, para poder emprender, ¿tienes que tener mucho tiempo libre? No, tú decides, güey. Y así como el tiempo. O sea, en realidad un emprendedor puede empezar con 0 o puede empezar con 500,000. Pueden poner una taquería sin dinero o puede poner una taquería con $500,000. Y es lo mismo. Puedes emprender en tus ratos libres o puedes emprender ya de full. Ok. Mucha gente también dice que para poder tener un emprendimiento es necesario un financiamiento si el producto no es muy bueno. ¿Qué opinas? ¿A qué te refieres con, digamos, financiamiento? O sea, pedir que te ayuden para poder empezar o sea, para que tu emprendimiento funcione, necesitarías conseguir que alguien te eche la mano o... o sea, en el caso de que tu producto no sea muy bueno, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que, o sea, depende de eso, o sea, el valor de qué tan bueno sea el producto es qué tanto financiamiento se necesita o no hay una relación. Claro. Híjole, mira, como te decía literal ahorita, creo que un emprendedor puede agarrar y decir, y debe tener la habilidad. Digo, te vas a ir formando, ¿no? En el camino, empezando a proyectar tu modelo de negocio, tu producto mínimo viable. Vas viendo qué onda, cómo vas empezando. Pero el emprendedor sí o sí debe tener la habilidad de poder crecer el negocio sin financiamiento. Ahora, en el momento en el que lo quieras crecer, pues debes de poder transmitirlo. Y es muchísimo, en el emprendimiento es muchísimo eso.
transmitirlo, porque no solo lo vas a transmitir a tus clientes, güey. Okay. Lo tienes que transmitir a tus propios empleados, lo vas a transmitir a tus inversionistas, en tu mercadotecnia. Es muchísimo de transmisión, güey. Pues sí, sí, es cierto, es muy cierto. Y una forma diferente de ver esta misma pregunta sería, si tu producto es muy, muy bueno, ¿se vende solo? Uy, no creo, güey. No. No se va a vender solo. Fíjate, tengo un emprendimiento. Tuve. Fue antes del que tengo ahorita. Que nos fue muy bien, afortunadamente, pero llegó pandemia, güey. Entonces tuvimos que modificarlo y meternos en línea. Adaptarse o morir. Exacto. Pero ¿qué pasó? Pues yo en ese momento no tenía redes. Okay. Ni mi novia, que éramos socios. Entonces teníamos un muy buen producto. La neta era muy buen producto. Y estaba muy bien montada en una página web, en un e-commerce, todo el show. ¿Y qué pasaba? Nadie lo compraba, güey. ¿Y por qué? Porque nadie lo conocía. Pues claro. Necesitas tener al cliente. Pues sí. Una vez que ya tienes algunos clientes y le haces bien la tarea, entonces sí se empieza a mover solo. Porque eso sí nos pasó en nuestros eventos físicos. Ya. Tal cual. Y es fecha el día de hoy, güey. Si haces una buena tarea, sí se vende solo. Sí. Pero si una haces buena tarea de publicidad y de marketing, ¿no? O sea, tendrías que venderlo bien. Ahí entonces el valor del producto, o sea, no es tan importante, es más que también se vende. O sea, podrías tener un producto que fuera... Y eso es, por ejemplo, el caso de... O sea, que la gente dice, para poder emprender necesitas tener ideas geniales. ¿Qué opinas? O sea, ¿tú crees que sí o que no? No a fuerza. Hay de las dos. Es que y justo esto va al tema de, por ejemplo, Uber se fundó en 2009 y Lyft en el 2012. O sea, en teoría el concepto es el mismo, pero son dos compañías millonarias, ¿no? Claro. O sea, tú podrías empezar a ser emprendedor con cualquier idea, aunque no sea una idea brillante. Sí. O sea, a fin de cuentas, mira, a fin de cuentas tienes que encontrar un nicho en el mercado. Así como ahorita lo hablábamos de creación de contenido, yo relaciono muchísimo la vida con el emprendimiento. Todo en general, la creación de contenido se relaciona demasiado. Pues sí. O sea, es encontrar un nicho, es hacerle una solución, es hablarle a tu cliente. La constancia. O sea, es lo mismo, güey. Sí. Si no les contestas los DMs... pues no te va a vender. Exacto. Entonces, un emprendedor no a fuerza tiene que tener la idea más genial, pero tiene que saber ejecutar. Eso es muy, muy importante. Tú puedes traer un producto de China y vas a vender si sabes ejecutar y si sabes vender. Pero hay 1000 personas que lo están vendiendo. Entonces, lo que empieza a hacer que te conviertas en emprendedor y no solo en comerciante, porque comerciante literal es comprar, vender, güey. Pues es agregarle ese buen etiquetado, esa buena cajita, buena atención al cliente. Tú vas agregando tus diferenciadores porque el mismo mercado te los va a ir pidiendo. Claro. O si no, mueres. Pues sí. O sea, ¿qué es lo que hace que tu producto sea diferente al otro? ¿Qué es el valor agregado? Es eso que va a hacer al final que se venda, ¿no? Tal cual. Qué locura, qué locura. Y sí estoy de acuerdo contigo. Y dentro de todos estos mitos, mucha gente cree, y esto me gustaría ver si me lo puedes desmentir, o a lo mejor y es real, que para poder emprender necesitas dedicarle 100% de tu tiempo al emprendimiento o puedes estar trabajando y emprendiendo. O sea, ¿tienes que ser un emprendedor 100% full time o no? Las personas que lleguen a renunciar, güey, para emprender, para mí están completamente mal, güey. O sea, así de madrazo. Desde ahí. Es mi gusto, es a mi criterio. Ajá. Exacto. ¿Por qué? Tienes que poner primero un banco de seguridad, güey. Y no a fuerza de dinero. O sea, lo mejor sería, pero vete saliendo del trabajo, de lo que vas a estar haciendo, suave. Sí, suave. Y lo vas a ir probando, güey. Haz de cuenta, si hay un switch acá que es trabajo y este es emprendimiento, pues vas a ir haciéndolo así, güey. O sea, descuidando el trabajo poco a poco. O sea, dices te vas dando cuenta, güey, que, por decir, si tienes 10 horas en el día, digamos, de las 24, le dedicas 12 a tu trabajo y no le dedicas nada a emprender, pues va a estar así. Pero ¿qué pasa si le dedicas 11 y 1? Y te das cuenta que empieza a funcionar y que esta hora te genera más que acá, güey. Ahí es cuando tiene la Y es ahí cuando dices, órale, ok. Ahí se vale soltar. Exactamente. O sea, cuando ya encuentras ese tipo de relación, ¿no? A mí me pasó lo mismo. Yo estaba trabajando como supervisor de mantenimiento en una planta en Querétaro y me di cuenta que estaba generando exactamente lo mismo de redes y de ingeniero, haciendo un trabajo que no me gustaba y de redes no le dedicaba nada de tiempo, carnal. Nada. Era mi tiempo libre y estaba agotado aparte. Entonces fue como... O sea, en mi lógica decía, güey, sí hay una ponderación ahí que debería tomar en cuenta. O sea, ya sé que es eso de romper tabús, ¿no? O sea, es el saber que es el miedo a la incertidumbre, creo yo, ¿no? O sea, el tema de los emprendimientos yo creo que al final se relaciona un poco a eso, ¿no? Es como el no saber
qué va a pasar, el pues arriesgarse a, ¿no? O sea, tomar ese salto de fe. Y este es otro tema, o sea, para los emprendedores tienen que ser gente valiente. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que sí tienen que ser muy valientes porque es muy fácil. Digo, tú ya emprendiste y estás emprendiendo en redes, güey. A fin de cuentas estás creando contenido, estás haciendo todo para satisfacer un mercado. Así es. Y si no te hubieras lanzado en un primer momento, ahorita no estarías aquí. Ya. Pues, O sea, tú dijiste, vámonos, fuera vida sí, godín. o sea, no es suerte, vaya. No, para nada. Sí, sí, sí. Y lo hiciste muy bien, porque tú mismo te diste cuenta cómo tus redes te dejan lo mismo que un trabajo. Ujú. A mí muchas veces me llegan y me preguntan justamente, oye, Pato, quiero empezar mi negocio de joyería o mi marca de maquillajes. ¿Renuncio o qué hago? Y yo, no, pero si no has vendido. Ajá. Entonces, mantente ahorita. Hasta que y vas. encuentres esa Exacto. balanza. Exacto, pero sí tienes que ser muy valiente. A fin de cuentas, en un trabajo vas a recibir tu salario cada 15 días, cada 30 días, tus beneficios, tienes puentes, tienes muchas cosas muy buenas. Y por eso el 91% de las personas son godines y solo el 9% emprenden. Es por la seguridad, ¿no? O sea, la seguridad que te da un trabajo, la estabilidad que te da un trabajo formal, y el otro es arriesgarte y pero eventualmente, o sea, cuando tú llegas a ser tu propio jefe es el tema, ¿no? De tú te pones tus horas, dependes de tu misma rutina, y eso también quería platicarlo contigo. Es que estamos viendo el totopo a ver si no hace destrozos, pero nada, se está portando muy bien. Y decía, un emprendedor no tiene vida social. ¿Qué opinas? No, eso no es cierto. Depende de qué tan ordenado y rutinario sea tu día, ¿no? O sea, qué tanta rutina tengas, ¿no? Y tú sabes qué tanto tiempo dedicarle. O sea, yo te podría decir, de mi día le dedicaré 30% a la escuela, 30% a emprender y 30% a mi vida social y amigos. Okay. Y pues lo demás, dormir, ¿verdad? Pero dividido en eso, ponle tú 4, 4 y 4 o 5, 5, 5, no lo sé. Pero lo complementas. Okay. Y un emprendedor debe tener también esa habilidad, porque si de repente se centra solo en su negocio, ¿qué va a pasar? Que dejas y descuidas los demás pilares y tú personalmente no vas a estar bien. Claro. Y uno como emprendedor, uno como persona, porque siempre digo algo, tienes que ser persona antes que emprendedor. O sea, si no, recuerden, tienes que tener tus valores, tienes que tener, ser leal con tus amigos, estar ahí, estar pendiente. Ser persona antes de ser emprendedor. Totalmente, güey. Tiene mucha lógica. Y hablaban de las habilidades de manejo de tiempo que son muy importantes para un emprendedor, ¿no? O sea, el tema de tú ser tu propio jefe, y hay una analogía que la platiqué en mi primer episodio de podcast que me gusta mucho, que te preguntaban, si tú tuvieras un... ¿No te lo voy a hacer? O sea, a ver. Pato, si tú tuvieras un Starbucks, tú fueras en un Starbucks, ¿cuál sería el horario del Starbucks? Todo el día, güey. ¿De qué horas a qué horas? O sea, todo el día, 24 horas. ¿Sí? O sea, no cerraría nunca. El Starbucks. ¿Tú crees? O sea, así lo sería. Bueno, dicen, ok. A mi gusto. Si tú tienes un negocio propio, si tú haces algo, vendes algo, tú eres tu propio Starbucks. ¿A qué horas abres? ¿A qué horas empiezas a trabajar? ¿No? O sea, era esa analogía del manejo de tiempo. Eso, oye, no puedes esperar o quieras que se haga todo por su cuenta si no le estás dedicando el tiempo que se necesita para que crezca. Una planta no crece si no se riega, ¿no? Y eso pasa mucho, Dani, ¿eh? Okay. O sea, un emprendedor, güey, quiere resultados de repente muy rápidos. Quiere empezar a vender, quiere tronarla en su negocio. Y yo, sorpresa, no le estás dedicando tiempo, solo estás diciendo. Tienes que ejecutar y tienes que hacer, güey. Sí. El resultado de las ventas, el resultado de ir creciendo exponencialmente no va a pasar. Creo que la respuesta que te acaba de dar 24 horas, güey, es porque yo voy mucho hacia el proceso de automatización, el proceso de tecnologías, güey. Okay. Y justamente en mi negocio pues, lo intento manejar que las 24 horas alguien pueda llegar y pagar, güey. Yeah. Y eso como las redes, güey. Es lo precioso de este tema. Cualquiera puede meterse a ver cualquier contenido a la hora que quiera. Exacto. Eso sí es, y tiene mucho sentido. Y dentro de la estructura del manejo de tiempo hay una metodología que quiero discutir contigo para que me digas a ver si la agregarías o le quitarías algo. Okay. Que te dicen que para poder tener un emprendimiento tendrías que basarte sobre estas tipo metodología del manejo del tiempo para que funcione tu negocio. Y hablaba es un proceso de 4 puntos y si lo haces esos 4, en teoría va a tener... Te va a ir bien. Ajá, te va a ir bien, ¿no? Decía, lo primero es, como para poder manejar tu tiempo, está hablando como de tu día, ¿no? Lo más difícil es lo primero, ¿no? Así empieza. Después empieza pequeño, no quieras ir por todo.
Darle un break también a tu cerebro. O sea, tampoco te quieras... o sea, tienes que saber que no rindes igual si no tienes breaks. Y al final tener una rutina. Entonces, si sigues esos cuatro como pilares del manejo del tiempo para llegar a un emprendimiento, podrías llegar a tener un emprendimiento funcional. ¿Qué opinas? Mira, todas las he escuchado. De entrada, creo que todas están bien. No comparto todas. No comparto todas. Porque a fin de cuentas, uno va haciendo su propio día. Ya ves que de repente el año pasado, ya tiene buen rato que se puso muy de moda. Club 5 de la mañana, ¿no? Ah, sí. Club 5 de la mañana, Club 5... Yo también tengo una teoría al respecto. Y todos dicen, no, el que se levanta a las 5 de la mañana es mi respeto. Chingón. Yo sí les respeto, güey, porque yo no me levanto a las 5. Sí, pero en realidad, todas las personas que conozco que lo hacen, se duermen temprano. A fin de cuentas, son las mismas horas de sueño. Si te duermes a las 10 y te levantas a las 5, que si te duermes a las 12 y te levantas a las 7. Claro. Yo, Pato, funciono así. Me duermo más tarde, me levanto un poco más tarde. Son las mismas horas productivas. ¿Por qué? Son las horas productivas del día. No importa tanto qué tan temprano te levantes. Oye, si no tienes tiempo en la noche para hacer cosas, ok, válido. Levántate más temprano. Exacto. Y es que la rutina, güey, se tiene que adecuar a ti. No te intentes adecuar a una rutina. A mí, en lo particular, Ceci, mi novia, y yo, pues acabamos de trabajar algo tarde. A mí me gusta, pues sí, darle hasta las 7, 8. Ceci, ella sí acaba hasta las 9. Entonces, pues si la quiero ver, hacer a las 9, güey. Yeah. De 9 a 10 y media, 11. Llego a mi casa a 11 y media. Entonces, justamente, por eso no me duermo temprano. Yeah. Pero son tus horas productivas y qué hagas con ella. Entonces, empieza con lo más difícil. Como me levanto un poco más tarde, yo lo que hago es la volteo. Y en realidad termino mi día prácticamente con lo más difícil. Okay. Así me gusta, así me acomodo y yo empiezo como mi mañana un poco más temprano, pero sí tengo una rutina. Okay. Que lo mencionaste. Una rutina, empezar con lo más difícil. ¿Cuáles eran los otros 2 puntos? Darle un break a tu cerebro y empieza pequeño. Empieza pequeño y dale break a tu cerebro totalmente. Hábitos Atómicos. Muy buen libro, se los recomiendo. Ahí ven un poco de esas cosas. La regla de los 2 minutos, todo el show. A fin de cuentas, si quieres tener un crecimiento exponencial, tienes que empezar con 2, luego 3, luego 4, luego 5. No intentes empezar de jalón, que si tú mismo no estás acostumbrado a hacer eso, no va a funcionar. Que también te hablan para un emprendimiento la metodología del MVP, ¿no? O sea, con el mínimo viable product. Tampoco vayas a tratar de vender y gastar, invertir. Primero saca lo menor posible con el menor inversión para ver si funciona y a la gente le está gustando, ¿no? O sea, primero darlo a probar para ver si a la gente le gusta y después ya le metes y ves que sí le está funcionando, ¿no? Tan sencillo como lo has dicho. Tú encuentras un problema, desarrollas una solución y vas a ir viendo si gusta, si no gusta, vas desarrollando, vas mejorando. Claro. Conforme vas ganando dinero. Así es. Y si tú agarraras, imagínate iPhone, no sé. Pues iPhone, ¿en qué estamos? En el 13, güey. Pues no sacó el iPhone 13 hace 13 años, sacó el iPhone 3 y no es un MVP porque como tal sacó un buen producto, pero todos los años los va mejorando porque no existe producto perfecto. Siempre hay algo que mejorar. Así es. Eso está muy chido y gran analogía. Y me gustaría también hablar de eso, de cómo va pasando el tiempo y cómo va mejorando, cómo fuiste tú empezando en redes y cómo llegaste ahorita a donde estás. O sea, ¿cuál fue tu visión? ¿Qué pensaste? ¿Fue un golpe de suerte? ¿Fue algo de constancia? ¿Qué es lo que va atrás de toda la historia de Pato Madrazo y cómo llegó a donde está ahorita? Buenísimo. ¿En redes primero y luego negocio o lo juntamos? O lo juntas como gustes. O sea, cuéntame un poco de cómo llegaste en general a donde llegaste para saber un poco de tu historia. Va, buenísimo. Mira, te platico así súper rápido de mí. Yo soy de Tabasco. Tengo 9 años viviendo ya en Monterrey. Nos vinimos por una circunstancia familiar. La idea era venirnos un año. Y Tabasco es una ciudad muy chiquita. Villahermosa. Tabasco es el estado. Cuando iba a Monterrey te das cuenta que es mucho más macro, güey. O sea, es gigante. Es 10 veces más grande, a lo mejor. Y es ahí donde te empieza a cambiar el chip. Y donde yo dije, no, güey, yo quiero hacer algo aquí. Empecé como a clavarme en temas de emprendimiento, a ver contenido, a capacitarme, capacitaciones de liderazgo, mucho en línea. Empecé a consumir porque creo que un emprendedor tiene que hacer su entorno. O sea, lo tiene que ir modelando. Si tú quieres emprender y cualquier cosa en la vida en general, si lo quieres lograr y estás haciendo lo mismo, no vas a poder. O sea, te quieres levantar temprano, pero te estás levantando muy tarde, entonces ¿qué tienes que hacer? Cambios. Tienes que cambiar. A lo mejor deja el celular en el baño, en la noche a las 10
y pon tu alarma en el baño para que te tengas que... Yo hago eso, ¿no? Sí, a mí me funciona. Literal, puse mi cargador en el baño y mi alarma en el baño. Y con eso me tengo que levantar para apagar la alarma y dejo el celular antes. Entonces vas modelando tu entorno. Claro. Y a mí el entorno me fue modelando. O sea, Monterrey, Nuevo León me fue modelando hacia una visión pues mucho más grande, más exponencial, que en realidad no tienes que tener un negocio en una ciudad chiquitita, sino que puedes pensar en más grande. Claro. Y así me pasa cuando voy a ciudades, por decir, ahora que regresé de Ciudad de México, estoy igual, es de que no puede ser Monterrey. Es muy chiquito cuando lo comparas a Ciudad de México. Sí. Y luego si comparas Ciudad de México con Nueva York. Va a ser igual. Exacto. Entonces, como emprendedor, me di cuenta que las barreras de entrada ahorita, y más de ahorita, o sea, esto fue hace 5 años. Okay. Imagínate ahorita, después de la pandemia. Claro. ¿Qué barrera de entrada hay, güey? No hay ninguna. O sea, se rompieron muchos tabús al respecto, muchas cosas, desde el home office a las escuelas en línea. O sea, te das cuenta que muchas de las cosas que hacíamos no las mejoramos o no vimos otras opciones porque estábamos cómodos como estábamos. Imagínate. La gente le tiene miedo al cambio. Exacto. Imagínate todas las horas que normalmente pierde una persona en el tráfico. A mí eso me ha ayudado muchísimo porque para ir a la escuela desde tempranito, pues me aventaba 30, 40 minutos de tráfico y lo mismo de regreso. Al menos hora y media, 2 perdía en mi día en moverme. Desde contaminación hasta horas de tiempo útil que se van a perdidas. Y eso te hace más productivo, güey. Claro. Entonces ahorita tienes 2 horas más de tu día que se lo puedes dedicar a lo que quieras. Claro. Y por eso, una cualidad de emprendedor también justamente es ser muy cuidadoso con su tiempo. Y date cuenta, por decir, hace poco me pasó, no voy a decir nombres, pero el que lo esté escuchando pues, probablemente va a saber, se lo voy a mandar tuve que acompañar a alguien a entregar un producto. Okay. Y le digo, oye, de entrada, ¿cobraste el envío? No, es que es punto de entrega. Y eran como, neta, como 30, 35 minutos de mi casa hasta el punto de entrega. Y yo, ok, punto de entrega, 35 minutos, te bañaste. O sea, de entrada la tenías que cobrar. Estamos ahí y el chavo se tarda como 1 hora y media en llegar. Oh. Y yo dije, no puede ser, o sea... Digo, yo acompañé a esta persona porque la quiero mucho y la respeto. Y dije, está bien, no hay bronca. Pasan 2 horas en lo que estamos ahí y le digo, mira, de entrada no cobraste el envío y también perdiste 2 horas. Entonces, date cuenta cómo hubiera sido mucho más fácil que tú cobraras ese envío por un Uber, entregas, Didi entregas, lo que quieras. Lo mandas, te cuesta 90 pesos y eso no lo pagas tú, lo paga el cliente. Eso es lo más importante, que como emprendedor no debes de absorber cosas que no te correspondan. Si no hay margen, si en el negocio no está el margen que te va a ayudar a ti a escalarlo, entonces no es negocio. Tienes que encontrar la forma de hacerlo negocio con buenos márgenes. Los márgenes son necesarios para un emprendimiento. Claro, güey. Por eso de repente agarran y venden correas de relojes o fundas. Y es que el margen ya no lo da. En Amazon lo encuentras en 150, 200 pesos. Como alguien te lo quiere vender por fuera en alguna otra plataforma más barato o en lo mismo, cuando en realidad va a tener demasiados gastos también. Sí. Porque para llegar tú a tener un producto, ya simplemente el hecho de tenerlo en un lugar físico ya te cuesta, ¿no? O sea, exacto. Es el típico del... Ya ahorita la gente está emprendiendo de manera digital. O sea, ya ahorita la gente puede tener su negocio sin tener un lugar fijo establecido de venta donde anteriormente era obligatorio. Exacto. Si tú querías tener un negocio antes de las redes sociales, antes de esta web 3.0 era más complicado. Entonces, ¿tú crees que el emprendimiento ahora es más sencillo? Mira, sí es más sencillo en cuanto a ese tema a lo mejor de dinero, pero no en cuanto a tiempo. Mira, yo siempre hago una analogía que tus redes sociales o tu página web es como tu tienda física. Ajá. Tienes que barrerla. O sea, en vez de barrer, en vez de limpiar, en vez de salir a dar publicidad mano a mano, atender bien al cliente, todo es digital. Tienes que subir tus contenidos a redes, tienes que poner bien tus links, tienes que tener un bot ahí contestando, tienes que tener pagos seguros. Tienes que invertirle, o sea, no se hace solo. Exacto, güey. Entonces, unas por otras. Los pagos que antes eran en la terminal, güey, pues ahora son digitales. Entonces tienes que tener un buen procesador de pago. Todo se reemplazó, pero sigue siendo una chamba. Claro. Más automatizada, eso sí. Pero sigue siendo una chamba. Sí. Claro. Dice otra parte de los mitos o de las cosas que mucho a discutir dentro del emprendimiento es todos
los que emprenden toman muchos riesgos. ¿Qué opinas? ¿Cierto o falso? Mira, yo creo que al emprender tomas un riesgo. Ok. O sea, sí, me hace bastante sentido. Porque independientemente si lo hagas tú o vas a tener empleados, va a haber algún gasto de por medio. Okay. Producto o servicio, vas a gastar o tiempo o vas a gastar dinero. Vas a dejar a lo mejor de percibir una nómina, pierdes una seguridad por ahí que mucha gente lo ve por ahí que no emprende. Entonces, tienes que ser bastante valiente, arriesgarte a crear algo nuevo, a empezar a traer a clientes, a que el mercado no está saturado, encontrar muy bien tu nicho. O sea, son varios pasos. Y hace rato mencionaste algo muy importante, que era como, hay muchos riesgos al momento de emprender, pero para eso existen las metodologías. Para eso existe justamente el nicho de mercado, que lo tienes que encontrar, tienes que escucharlo, tienes que encuestarlo, tienes que hacer tu producto mínimo viable, tienes que hacer tus canales de negocio, tus puntos de venta, todo eso. Y cuando tú logras esto, entonces los riesgos los vas disminuyendo. Y si yo quisiera empezar un emprendimiento, ¿podría encontrar toda esa información en tu perfil? Puedes encontrar mucha de esa en mi perfil. Qué chido. Sí. Y hablando otra vez de tu perfil, ¿cómo empezó el primer video? O sea, ¿cuándo fue? ¿Llegaste a Monterrey? ¿Cuándo dijiste de que, voy a subir un primer video hablando de esto? O sea, ¿cuándo? O sea, tú hiciste tu análisis y dijiste, me gustaría hablar de esto, sé mucho de esto por los cursos. Hiciste un TikTok. ¿Cómo empezó? Mira, sí, me clavé mucho en emprendimiento en secundaria y en prepa. Se viene pandemia y yo no empecé creando contenido de negocios. Okay. Yo empecé creando contenido como de deportes. Okay. Como natural, yendo al hike, haciendo este tipo de cosas en pareja. Todavía ahí es un proyecto que vamos a renacer este año, sí o sí. Vas a ver. Yo también tengo un proyecto de hike hablando de eso. Si Dios quiere, antes de los 30 años voy a subir el Everest. Güey, yo también. No. Yo también lo quiero subir antes de los 30. Yo te doy toda la información, carnal. Conste. Bueno, y luego. Entonces me doy cuenta como que no funcionó. Pivoteé, güey, como le dicen en el emprendimiento. O sea, saqué un producto sin testear al mercado. Ya. Pivotear es hacer un cambio. Es hacer un cambio. O sea, entienden más o menos lo que... El feedback que te dio el cliente. Digo, acá en realidad fue un cambio completo. Un pivoteo normalmente es dentro del mismo problema. Cambias la solución. O sea, acá sí fue diferente. Pero coloquialmente se le dice. Pivoteo. Y digo, bueno, pues vamos a hablar de emprendimientos. Vamos a hablar de negocios, sé algo de esto. Me puse a pensar, a ver, ¿de qué soy bueno? ¿Y qué puedo hablar como en mi día a día? Okay. No, pues negocios. ¿Va? Y me arranqué hablando de negocios, inversiones, finanzas, modelos de negocio, e-commerce. Ya. Hace como 1 año y medio, más o menos. Qué locura. ¿Y agarraste una metodología de subir ciertos videos, ciertos tiempos, ciertos días? Claro, sí, totalmente. Al principio era publicaciones 1 o 2 veces al día. Ya. No, bueno, cuando empecé, tal cual era 1 vez cada 2 o 3 días. Ajá, sí, pues. Pero empiezo a darme cuenta que empieza a funcionar. Empiezo a alimentar el mercado. Empiezo a darle 1 o 2 videos al día. Despega mi cuenta. Empieza a funcionar muy bien el tema. Y ya luego es cuando empecé a hacer diferentes vertientes. Ya. Que si mi podcast, que si Emprende Tip. Diferentes líneas de contenido, que es lo importante. Como lo platica Gary Vee, me gusta mucho y decía... Cuando tú tienes una plataforma donde subes contenido digital, tienes que crear diferentes líneas de contenido y no tienen que ir a fuerzas relacionadas por el hecho de que la gente te puede llegar a seguir o que le guste tu contenido por una de esas líneas. Entonces, si tú subes fotos, subes frases, subes videos, subes podcasts, subes cosas diferentes, bueno, a alguien puede que le guste tu foto, pero no le va a gustar a fuerzas tu podcast. Hay gente que le va a gustar tu podcast, pero no le va a gustar tus frases. Hay gente que no le va a gustar tus frases, pero me explico. O sea, hay tantas líneas y tanto contenido que la gente pues va a decidir qué de todo eso, como lo decía, ¿no? Que es como hacer un programa de televisión. O sea, tú tener tus diferentes canales, o sea, que la gente pueda ver ahí y encontrar cosas diferentes, pero que tampoco sean completamente polos opuestos, ¿no? O sea, que estés hablando de cosas muy diferentes, no es la idea, pero sí que la gente sepa que puede encontrar algo dentro de tu contenido. Y en los negocios es lo mismo, güey. Pues sí. Diferentes sabores. Sí. Que O sea, no vas a vender zapatos y tostitos. O sea, Ajá. Tienes que entender qué es lo que va a ir a buscar la persona cuando vaya a tu negocio. Exacto. Y si vendes zapatos, pues no vas a vender un modelo. Vas a vender varios, güey. Entonces es lo mismo, güey. Si te das cuenta de cómo se relaciona muchísimo, tiene mucha lógica. Es ir encontrando, ok, el problema cuál es, lo encuentras, no, pues que las personas no tienen sus pies suavecitos, güey, porque los zapatos están duros. Pues zapatos suaves, color 1, color 2, color 3, rojo, azul, amarillo. Y ahí te vas dando. Claro.
Qué locura. Hay otra como idea que se tiene que ahorita para poder emprender, tienes que emprender siendo joven. Ya después más grande ya no se puede. ¿Cierto o falso? No, falso. Claro. Falso. Ese sí, a mi gusto es muy falso. Creo que puedes emprender desde tus 8 años, güey. Como tú lo Literal. decías. Eso, el vender hojas de un libro de dibujos, eso es emprendimiento. Es el poder encontrar de un producto algo redituable, ¿no? Exacto. Compré mayoreo, vendía monedeo, güey. Pues Encontré un problema dentro de la escuela. ya. Pero también puedes emprender siendo grande. O sea, mi mamá, por decir, está por empezar un proyecto de joyería, güey. Ok. No hay ningún problema. O sea, a fin de cuentas, tú puedes emprender a la hora que quieras, Sí. en el momento que quieras. Tienes que tener una decisión. Y creo que la base, o sea, así como siempre lo digo, el cimiento para un emprendimiento exitoso son dos. Ok. Uno, descubrirte muy bien a ti y Ok. descubrir tu pasión. Ya. Porque si no, a lo largo de cuando estés creando el emprendimiento, Cuando hay algo que no te guste o te frene, vas a tronar, ¿no? cuando hay un problema con el Claro. proveedor, con el cliente, con lo que sea, vas a decir, no, esto no es para mí. Ya. Entonces encuentras muy bien así tu pasión, te encuentras a ti y luego encuentras un problema relacionado con eso. Ok. De que no, pues a mí me choca que las personas no puedan crear emprendimientos exitosos fácil o que los estafen. Tal cual. Y entonces Justo. a partir de ahí creas tu solución. Y eso también quiero hablar contigo de eso, porque tú tienes ya una plataforma de 100 potencias de 100 potencias, perdón, y es como poder empezar tu negocio en menos de 30 días, ¿no? O sea, sí, Exacto. es una locura. Entonces, eso también salió, como lo acabas de decir, ¿no? Encontraste una problemática de algo que tú desde muy pequeño dijiste, oye, pues, y si yo estoy intentando hacer esto, va a haber gente que también quiera hacerlo, ¿no? Exacto, mira, yo te voy a ser bien sincero. Hubo algún momento en mi secundario, en mi prepa, donde yo quería, no sé, salir de fiesta los 3 días o 2 días inclusive. Un día, vamos a ponerle un día. Ok. Y que era de que, güey, no puedo, no tengo dinero. O sea, así de plano. O quería ir a cenar a X lugar y era de que, güey, No puedo. no tengo dinero. O sea, no puedo. Ok. Vamos a salir con mi novia, ¿cierto? Pues No come, puedo. come tú, güey. Ya O sea, puedo. no tengo hambre, güey. Ya. Algo así. Entonces desde ahí dije, no, madres. O sea, debe haber una forma mucho más sencilla en que las personas puedan encontrar una fuente curada, filtrada, no solo para que aprendas, güey, sino conectándote con ese proveedor. O sea, no un Alibaba donde tienes puro proveedor. Ajá. No. Acá tienes a tu proveedor y el mismo proveedor se le crea una academia donde te va a enseñar a vender la joyería, donde te va a enseñar a vender el Claro. producto. Entonces ya arrancas tu negocio, güey. Eso está muy chido, la neta está muy padre porque también estábamos hablando de que tienes la oportunidad de poder empezar cualquier tipo de curso y que la gente puede encontrar una plataforma como lo es Coursera, de donde Ujú. puedes aprender de muchas formas diferentes de gente que crea contenido, que tiene contenido que compartir a la gente. Y se me hace una locura y se me hace algo muy chido y la verdad esperamos próximamente tener contenido ahí en 100 Potencia también nosotros Así para que será. lo vayan a checar. Y también justo eso dijiste, ¿no? De que, oye, pues necesitabas el dinero y querías una fuente de ingresos aparte y por eso empezaste a hacer todo lo que empezaste a hacer. Y ahí también me gustaría llegar a una pregunta en cuestión que es, ¿para emprender se tiene que ser avaricioso? No. O sea, yo creo que un emprendedor puede empezar por varias cosas. A ver. Puede empezar por la necesidad económica, Ajá. por intentar resolver un problema, porque el problema en realidad lo vivió. O sea, hay muchas y ya será muy personal. Si quieres llegar al siguiente nivel, güey, literal, no solo tener tu negocito en tu ciudad, en tu esquina, güey. Entonces sí, Ya. tienes que pensar en grande, güey. Ok. Y tienes que empezar a proyectar y darte cuenta cómo ahorita con la tecnología es mucho más fácil. Pero el emprendedor avaricioso en dinero, a mi gusto, no está bien. O sea, tienes que hacer algo, casarte con el problema y puedes hacer lana. Pero no te puedes ver muy cabrón, güey. Sí. Porque si no, el mercado también se va a dar cuenta. Si solo estás buscando los billetes y de repente llega alguien... ¿Cuántas veces no ha pasado? Por decir, a mí en muchos restaurantes me pasa donde te cobran las tortillas, güey. Sí. O te cobran el queso parmesano que le ponen a la pasta y dice que, güey, no voy a regresar. Sí. Hace poco aquí, güey. La atención al cliente lo es todo en un negocio. Claro. Súper importante. Y para los que estén escuchando esto, déjenme decirles que en el norte tenemos una atención un poco más seca y muy influida con Estados Unidos. Pero en el resto del país tenemos una atención muy buena, muy preciosa. Así es. Y eso es como el mexicano. O sea, tenemos una muy buena ventaja en eso. Entonces, regresando al tema, aquí en Monterrey, voy a uno de estos lugares
Digo, sí. Fresas. High tops. A jugar golf, güey. Claro. Pero no es el más chingón, güey. Ok. Es El otro. es el otro. Ok, y luego. Pero ese es el que queda por mi casa, güey. Ajá. Entonces voy, imagínate. Rentamos los palos, rentamos la cubeta. Ok. Éramos 2 personas, había, neta, en todo el lugar, 15, 20 personas. Cuando tú sabes cuántas entran, entrarán 200, Sí, 300. Era un miércoles. Pedimos de cenar, todo. Era una cuenta como de 1,000 pesos. Yo le doy a 2, 3 bolas. Y mi amigo es zurdo. Y me dice, güey, ¿y los palos zurdos? Y yo, no, pues trajeron derechos, hay que pedirlos. Y al momento de pedir el palo zurdo, nos querían cobrar 250 pesos extra, güey, cuando ya habíamos rentado los palos. Y es de que no, es que rentaste los derechos. Ok. No te puedo dar zurdos. O sea, y dice que, güey, neta. O sea, ¿qué te cuesta? Le dije, te doy un palo derecho, ¿Te lo cambio? tráeme un zurdo. Nada más. No se puede. Tienes que rentarlos. Y yo, seguro. Bueno, pues muchas gracias. Y nos fuimos, güey. Pues Porque aparte, súper mal. Llamamos al gerente y el mesero. ¿De parte de quién le estoy llamando al gerente? Pues, ¿qué te importa, carnal? O sea, nada más quiero hablar con el gerente. Mi compa le dice, de parte de Carlos, que venga el gerente, por favor. Pasan 5, pasan 10. No, Otra vez le llamamos al gerente. Pasan 25 minutos y dijimos, bueno, no nos quieren atender. Vámonos. Ya. Y así pasa en muchos lugares. Y hay una analogía muy buena al respecto que se llama Give them the pickle. ¿Has escuchado al respecto? No lo he escuchado, güey. Cuenta de cómo una señora que era una clienta recurrente de un restaurante bajo una gerencia iba todos los días a cenar a ese mismo restaurante y siempre pedía una hamburguesa con papas y siempre le pedía que le dieran un pico, un extra, un pepinillo, ¿no? Ajá. Que se lo dieran aparte, ¿no? Incluso se lo daban. Cambia la gerencia, va la señora, pide con lo que siempre hacía, de que me pueden dar el pepinillo y le dicen sí, vale 1 centavo. Y ella dice, sí, bueno. Y ya no vuelve a regresar. Perdieron un cliente recurrente por 1 centavo de avaricia. Y es exacto, por avaricioso. Dales el o sea, es give them the pickle. O sea, siempre trata de ver cómo le puedes dar un valor agregado al cliente para que se sienta satisfecho con el producto y cómodo con lo que está haciendo. Tienes que satisfacerlo, güey. El cliente... Mira, un cliente feliz, güey, va a decirle algo a 2 personas. Pero un cliente enojado le va a decir su mala experiencia a 20. Y hay algo igual muy importante ahí. El producto puede ser medio malo, Okay. medio X. Pero si la atención es chingona, es muy probable que la persona regrese. Es más importante la atención que el producto. En ocasiones sí, güey. Yeah. En servicio sí es muy importante. Yeah. Entonces imagínate si la atención es pésima, güey. Y el producto es medio bueno, pero no hubo seguimiento, pues no va a regresar. Claro. Sí, es como el último sabor de boca que te deja hasta en las películas, ¿no? De que si al final no te gustó la película y ahí dices no me gustó la movie, aunque toda la película estuvo muy buena, es como se siente la persona, ¿no? Sí, sí. Normalmente a todas las personas que vienen a este foro les hago una pregunta y me gustaría saber tu respuesta. Primero que nada, si te preguntan a ti, Pato, ¿cuál es la definición de la palabra tabú para ti? ¿Qué significa tabú? Es como todo lo que la sociedad no quiere decir, güey. Es lo que está ahí, flotando en el aire, que no está ni bien ni está ni mal. No hay tanta información acerca de eso. ¿Tú crees que emprender es un tabú? Buena pregunta. Creo que cada vez menos. Okay. Pero está de moda. Yeah. Y si estás emprendiendo por moda, estás mal. Pues sí. Estás frito. No, como te falta la pasión, como decíamos, vas a quebrarte en un momento en el que no te sientas con la necesidad de seguir porque crees en el proyecto, ¿no? O si lo haces solo por dinero, güey. Entonces, vas a romperte. Pues sí. Es importante tener bien claro qué es lo que quieres lograr con tu emprendimiento, ¿no? Y saber desde el principio, ¿no? O sea, oye, quiero vender zapatos. No, eso no es una misión ni visión. O sea, tienes que decir, quiero vender los mejores zapatos con la mejor calidad y el mejor servicio que haya dentro de... bueno, eso ya es algo más específico en lo que te puedes centrar para llegar a esa meta. Yo tengo una conferencia que se llama Escalando Metas y yo creo firmemente en esa teoría de lo que dice Viktor Frankl, que era un hombre solo puede vivir proyectándose en el futuro.
Y es eso, güey. O sea, es el en verdad verte haciendo algo, creyendo en algo para poder llegar a eso. Y esa fue mi motivación haciendo un Ironman, subiendo las montañas que he subido, que me tengo que imaginar terminándolo, si no, no lo terminas. O sea, tienes que en verdad creer y decir, voy a correr más 5 kilómetros y después descanso, pero es 5 kilómetros. O sea, tengo una meta, o sea, ya tengo algo que puedo hacer y puedo llegar a, ¿no? Y te decían que va la diferencia entre una meta y un sueño. Y eso es lo que yo platico. Y es completamente para poder tener una diferencia clara entre un sueño y una meta, tienes que tener, y te lo explicaban, o sea, y un ejemplo muy claro es el quiero estar fit, ¿no? El típico el sueño de muchos cuando hacen Año Nuevo, y ¿no? De que me quiero poner en forma. Carnal, bueno, en vez de que sea un sueño, conviértelo en una meta. Tienes que poner que sea temporal, o sea, en cuánto tiempo. Tienes que imaginarte... Smart, ¿no? Ajá, SMART. ¿Te lo sabes? Específico, medible, attainable, attainable, tiempo. tiempo y... ¿Y la R? No me acuerdo cuál era la R. Que sea Reachable, alcanzable. Alcanzable. Sí. Entonces tienes que juntar todo eso para que en verdad llegue a que se convierta en una meta, porque si no vas a andar ahí divagando si no sabes, y dices, luego lo hago y no sé, no, tienes que saber en cuánto tiempo, que sea algo correcto. Y la analogía es muy buena, te decían, ok, en vez de decir, me quiero poner fit, quiero bajar tantos kilos. O sea, si tú decías, oye, no es reachable si dices, quiero bajar 20 kilos en una semana, pues no se puede, carnal, entonces no es reachable. Bueno, quiero bajar 5 kilos en 2 meses. Bueno, eso sí se puede. Oye, y hasta el 2 meses ya es como tiempo, ¿no? Ya tienes el tiempo, ya tienes la meta, ya, o sea, empiezas a usar la término de SMART para llegar a un punto, ¿no? O sea, a llegar a una meta. Yo creo que es muy lógico y yo creo que funciona bastante bien también eso en un emprendimiento, ¿no? O sea, ponerte claras las metas desde un principio. Totalmente. Lo que no se mide no se mejora. Lo que no es mide, muy, muy importante eso. Y tienes que ir pasito a paso, así como lo has dicho. Entonces, tienes que ir paso a paso porque no vas a vender $1,000,000 el primer año. Claro. Pues no. Vas a ir paso a paso, tienes que establecerte. Algo que les recomiendo mucho es, si están emprendiendo, 2 conceptos muy importantes. A ver, por ejemplo. OKRs y KPIs. Objective Key Results y Key Performance Indicators. Ajá. Con esos 2 es como tú estableces tu estrategia, güey. Claro. Porque a partir de lo que tú dijiste, que yo la verdad es que no había escuchado como la diferencia entre una meta y un sueño. Me hace muchísimo sentido lo que dices. Y lo complementaría es, una meta tiene una estrategia, güey. No solo lo dejas flotando porque pues tienes que ejecutar. Claro. Y ya con tu estrategia y que te vas poniendo tus KPIs y tus OKRs, entonces te vas dando cuenta, si te estás levantando todos los días a hacer ejercicio, 30 días, te levantaste 25, te acercaste sí o sí a tu meta. Pero ya tienes mínimo un registro para poder saber si lo estás haciendo bien o no. O sea, porque si no vas a creerlo y un hombre que no tiene una rutina es esclavo de sus emociones, es lo que yo también creo. Porque después si te sientes cómodo, no, vas a decir, lo hago, no lo hago. No, carnal, si tienes una rutina y tienes una meta, pues vas a tratar de hacerlo y entrenar para eso. Eso me pasó también junto con el Ironman. Y otra pregunta que le hago a todos mis invitados que me gustaría saberla es, para ti, Pato, ¿cuál ha sido el tabú más grande que has tenido que romper o sigues rompiendo actualmente en tu vida? Híjole, yo creo que el emprendedor mexicano o que el emprendedor general joven no tiene todo para reventarla. El latino a lo mejor. Okay. Que no estamos, digo, honestamente, Latinoamérica es un ambiente un poco más problemático para emprender un negocio, que la reviente, que la saques del parque, que Europa o que Estados Unidos. Ya. Son hay ambientes... menos apoyo, ¿no? Sí, la neta es que sí la tiene más difícil. En Estados Unidos el sistema súper capitalista, claro que te va a ayudar a reventarla más rápido. Pero en México se puede. Y hacer un negocio, aunque sea básico, o sea, de joyería, lo puedes automatizar, lo puedes meter en tecnología y puedes hacer un negocio súper, súper chingón sin importar tu edad, sin importar tus recursos. Entonces creo que de ahí va. Que sin importar el ambiente en el que estamos, en un México cambiante, transición, un gobierno algo complicado, ahí se va. Y se puede hacer si se quiere, pero tienes que irlo midiendo, tienes que ir haciendo muchas cosas, estrategia, ir probando tu mercado, encontrar tu nicho para reventarla en tu negocio. Qué locura, qué chido. Y otra pregunta que me gustaría hacerte es, si te toparas, si pudieras ver a ese Pato que estaba vendiendo sus libros de mayoreo y le pudieras dar un solo consejo, ¿qué consejo le darías? Puta, güey. Vende más, güey. Échale, compra más libros. No, sí, güey. La neta. Echarle más carnita, güey. En realidad creo que todo mi proceso, empezando mi negocio, desde ese hasta un proyecto que terminó fracasando y acabando en pandemia, digo, que ahorita está en stand-by, a lo mejor ya cuando se acabe todo este show, esperemos que pronto
regresamos a los eventos físicos, pero todo me ha ido llevando hacia escalar. A lo mejor hubiera sido mucho más chingón si le hubiera dedicado mucho más tiempo Claro. a este tipo de cosas. O sea, enfocarme en lo importante. Pues, y también hay un dicho, y quiero rebotarlo contigo, justo lo que dijiste ahorita, que fracasó uno de tus emprendimientos. Dicen que no hay emprendimiento fallido, porque de todo mínimo vas a sacarle algo. Sí, no existen fracasos, existen No lecciones. existen lesiones. Excelente. Y pues bueno, primero que nada quiero agradecerte por la oportunidad de venir aquí, estar en este foro. La verdad fue un contenido de muy, muy buena calidad, y me gustaría nada más que dijeras a la gente cómo te puede encontrar en redes sociales, por favor. Bueno, no, pues antes que nada agradecerte, mi Dani, ya después de ahí tu roomie que se rompió. Que viene llegando, la Que se- verdad. Tuvimos un tema técnicamente, físicamente ahí que nos impidió tener este podcast que gracias a Dios no pasó a mayores, pero qué chido que ya se pudo hacer. Exacto. Y- Sí, y creo que la vida en general es así, güey. Ya. No, las cosas no van a salir, la vida del emprendimiento que te digo, Claro. las cosas no van a salir siempre a la primera, güey. Tienes que ir intentándole, tienes que establecértelo muy bien y poco a poco se van a ir dando las cosas, pero no esperes a que sean solas. O sea, yo agarré y te dije, güey, ¿cuándo? Sí. Porque si no era muy probable Que no se hiciera, que no se fuera a justo. armar, güey. Entonces, prácticamente por ahí va el tema de los negocios. Y si quieren ver un poco más de contenido, Pato Madrazo-bajo en Instagram, en TikTok, que son mis redes prácticamente. Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gente, esto fue todo. Pueden ir a checar el contenido de Pato, de negocios hasta emprendimiento. Todo muy, muy digerible y muy, muy bien informado, la verdad. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Nos vemos, los quiero. Sobre.